¿Sabes cuánta fuerza se necesita para mantener suspendidas en el aire 500 toneladas de metal, avanzando a 900 kilómetros por hora? La respuesta te va a dejar sin aliento. Hoy descubrirás los secretos ocultos que hacen posible que un Boeing 787 desafíe todas las leyes naturales. Y cuando termines este video, jamás volverás a mirar un avión de la misma manera. Piensa en esto por un momento. Un Airbus A350, completamente cargado con pasajeros, equipaje, combustible y tripulación, pesa aproximadamente 280 toneladas. Eso equivale al peso combinado de más de 180 automóviles sedán, apilados uno sobre otro. Una masa absolutamente descomunal, que según toda lógica, debería permanecer firmemente pegada a la tierra. Sin embargo, cada día, miles de estos colosos metálicos se elevan hacia las nubes con una facilidad que parece desafiar el sentido común. ¿Cómo es esto remotamente posible? La respuesta está en uno de los fenómenos más fascinantes de la física aerodinámica. Pero antes de revelar ese secreto, déjame contarte algo que probablemente nunca imaginaste. Los primeros intentos humanos de conquistar el cielo fueron completamente desastrosos. Hablamos de torres desde las cuales personas se lanzaban con alas improvisadas de madera y tela esperando planear como pájaros. Obviamente, terminaban estrellándose contra el suelo con consecuencias frecuentemente fatales. Durante siglos, la humanidad entera estuvo convencida de que volar era físicamente imposible para cualquier cosa más pesada que el aire mismo. Incluso científicos reconocidos declararon públicamente que las máquinas voladoras contradecían las leyes fundamentales de la naturaleza. Todo cambió radicalmente cuando un grupo selecto de visionarios comenzó a estudiar no cómo vuelan las aves, sino por qué vuelan las aves. La diferencia puede parecer sutil, pero fue absolutamente revolucionaria. Sir George Cayley, un aristócrata inglés del siglo XIX, fue el primer ser humano en identificar correctamente las fuerzas involucradas en el vuelo. Dibujó diagramas mostrando que necesita sustentación para contrarrestar el peso-propulsión, para contrarrestar la resistencia del aire y un sistema de control para dirigir la aeronave. Suena obvio ahora, pero en aquel entonces fue una revelación científica monumental. Décadas después, Otto Lilienthal, un ingeniero alemán, llevó esas ideas teóricas a la práctica, construyendo planeadores y realizando más de 2000 vuelos documentados, antes de morir trágicamente en un accidente en 1896. Sus meticulosos registros sobre ángulos de ataque, perfiles de alas y distribución de peso se convirtieron en la Biblia para la siguiente generación de inventores. Y entonces entraron en escena dos hermanos, dueños de una tienda de bicicletas en Dayton, Ohio, que cambiarían el mundo para siempre. Orville y Wilbur Wright no eran los únicos intentando construir una máquina voladora. De hecho, había competidores con muchísimo más dinero, más educación formal y más recursos. Pero los Wright tenían algo que los demás no tenían: un enfoque sistemático, metódico, casi obsesivo para resolver cada problema individual. Construyeron su propio túnel de viento para probar cientos de diseños diferentes de alas. Desarrollaron un sistema de control de 3 ejes que permitía maniobrar la aeronave en todas direcciones. Y diseñaron su propio motor ligero y suficientemente potente, cuando descubrieron que ningún fabricante existente podía proporcionarles lo que necesitaban. El 17 de diciembre de 1903, en las dunas ventosas de Kitty Hawk, Carolina del Norte, el Wright Flyer se elevó del suelo durante 12 segundos, recorriendo apenas 37 metros. Fue el primer vuelo controlado, motorizado y sostenido de una aeronave más pesada que el aire en toda la historia humana. 12 segundos que separaron milenios de sueños imposibles de un futuro donde cruzar continentes por aire sería completamente rutinario. Y lo más increíble es que muchos periódicos importantes ni siquiera publicaron la noticia porque simplemente no creyeron que fuera verdad. Pero la tecnología avanzó con velocidad imparable. Para 1914, apenas 11 años después del primer vuelo, ya existían aviones capaces de volar más de 100 kilómetros por hora. La Primera Guerra Mundial aceleró brutalmente el desarrollo, convirtiendo frágiles aeronaves de madera en cazas y bombarderos cada vez más sofisticados. Después, llegó la edad dorada de la aviación en los años 20 y 30, con pioneros cruzando océanos, estableciendo récords de velocidad y altitud, demostrando que el transporte aéreo comercial era completamente viable. El Douglas DC-3, introducido en 1935, revolucionó la industria siendo el primer avión que podía ganar dinero, transportando exclusivamente pasajeros sin depender de contratos postales gubernamentales.
Luego, el de Havilland Comet, en 1952, llevó los motores a reacción al servicio comercial, reduciendo dramáticamente los tiempos de viaje. Y en 1969, el Boeing 747, el legendario Jumbo Jet, democratizó completamente el vuelo internacional, haciendo los billetes accesibles para millones de personas comunes. Ahora regresemos a la pregunta fundamental que te hice al principio. ¿Cómo exactamente se mantiene un avión de 500 toneladas flotando en el cielo? Todo se reduce a 4 fuerzas trabajando en armonía perfecta. Necesitas entender esto, porque es la base absoluta de toda la aviación moderna. Primera fuerza, el peso. La gravedad atrae el avión constantemente hacia el centro de la Tierra, con fuerza proporcional a su masa total. Mientras más pesado es el avión, más fuerza gravitacional actúa sobre él. Segunda fuerza, la sustentación. Esta es la fuerza que empuja el avión hacia arriba, contrarrestando directamente el peso. Se genera mediante el flujo de aire sobre superficies diseñadas específicamente llamadas alas. Tercera fuerza, el empuje. Los motores generan esta fuerza que impulsa el avión hacia adelante, venciendo la resistencia del aire. Sin empuje suficiente, el avión simplemente no puede ganar la velocidad necesaria para generar sustentación adecuada. Cuarta fuerza, la resistencia o drag. El aire se opone al movimiento del avión, exactamente como el agua se opone cuando intentas caminar dentro de una piscina. Para mantener vuelo nivelado constante, necesitas que sustentación iguale peso y empuje iguale resistencia. Si esas ecuaciones se desequilibran, el avión sube, baja, acelera o desacelera inmediatamente. Ahora viene la parte verdaderamente fascinante. ¿Cómo genera un ala esa sustentación mágica? Contrario a lo que muchos piensan, no es solamente por la forma curva del ala, aunque eso contribuye significativamente. La realidad involucra múltiples principios físicos trabajando simultáneamente. Primero está el principio de Bernoulli. Cuando diseñas un ala con una superficie superior más curva y una superficie inferior relativamente plana, creas 2 caminos diferentes para el aire. El aire que fluye sobre la parte superior debe recorrer mayor distancia en el mismo tiempo, así que acelera. Según Bernoulli, cuando la velocidad de un fluido aumenta, su presión disminuye. Entonces tienes baja presión arriba, alta presión abajo, y esa diferencia empuja el ala hacia arriba. Pero hay más. También funciona la tercera ley de Newton. El ala está ligeramente inclinada hacia arriba en un ángulo llamado ángulo de ataque. Cuando el aire golpea esa superficie inclinada, es desviado hacia abajo. Acción. El ala empuja aire hacia abajo. Reacción. El aire empuja el ala hacia arriba. Cuanto mayor es el ángulo, más aire es desviado hacia abajo, más sustentación se genera. Pero cuidado si el ángulo se vuelve demasiado pronunciado. El flujo de aire se separa de la superficie superior, el ala pierde sustentación y entra en pérdida o stall. Eso es extremadamente peligroso, especialmente a baja altitud. Además, existe el efecto Coanda. El aire tiende a adherirse y seguir superficies curvas. Cuando el aire fluye sobre la parte superior curva del ala, se pega a ella curvándose hacia abajo. Esa curvatura hacia abajo implica un cambio en momento que, según las leyes de Newton, requiere una fuerza. Esa fuerza viene del ala empujando el aire hacia abajo y el aire empujando el ala hacia arriba. Todo esto sucede simultáneamente, creando esa fuerza ascendente masiva que llamamos sustentación. Y aquí está el detalle crítico. La cantidad de sustentación generada depende directamente de varios factores. Velocidad del aire sobre el ala, cuanto más rápido, más sustentación. Densidad del aire más denso, más moléculas, más sustentación. Superficie del ala, más grande, más sustentación. Y ángulo de ataque hasta cierto punto, más ángulo, más sustentación. Por eso, durante despegue y aterrizaje, los pilotos extienden dispositivos móviles llamados flaps y slats, que aumentan tanto el área como la curvatura efectiva del ala, permitiendo generar suficiente sustentación incluso a velocidades relativamente bajas. Ahora hablemos de esos motores monstruosos que impulsan estas máquinas. Los aviones comerciales modernos usan casi exclusivamente turbofán, una evolución del turbojet básico. Un turbofán funciona así. En la parte frontal hay un ventilador gigante, con aspas de más de 3 metros de diámetro en los motores más grandes. Ese ventilador succiona cantidades masivas de aire. Aproximadamente el 80% de ese aire rodea el núcleo del motor por fuera, generando empuje directamente. Solo el 20% entra al núcleo, donde pasa por etapas de compresión, aumentando su presión hasta 40 veces o más.
Ese aire comprimido se mezcla con combustible de aviación tipo queroseno y se enciende en la cámara de combustión. La combustión genera gases expandiéndose violentamente a temperaturas superiores a 1500 grados Celsius. Esos gases pasan por turbinas que extraen energía para mover el compresor y el ventilador frontal. Finalmente, los gases salen por la tobera trasera a velocidades supersónicas, generando empuje según el principio de acción y reacción. Un solo motor GE90 del Boeing 777 puede generar más de 500.000 newtons de empuje suficiente para acelerar un tanque de guerra. Y estos motores no solo empujan el avión, también generan electricidad para todos los sistemas de a bordo, presurizan la cabina para que puedas respirar a 11.000 metros de altitud, donde el aire es demasiado delgado, proporcionan aire acondicionado y calefacción, alimentan los sistemas hidráulicos que mueven superficies de control y básicamente hacen posible que todo funcione. Sin motores operando un avión moderno, es solo una estructura inerte de aluminio. Entonces juntemos todo el proceso desde que el avión está estacionado hasta que cruza el océano. Los pilotos completan las verificaciones, prevuelo, programan la computadora de vuelo, calculan la velocidad de despegue, basándose en peso, temperatura y longitud de pista. El avión rueda hasta la cabecera de la pista. Los pilotos empujan las palancas de potencia hacia adelante. Los motores aúllan alcanzando el 80% de potencia. Se sueltan los frenos. El avión empieza a acelerar lentamente al principio, luego cada vez más rápido. El copiloto anuncia las velocidades críticas. V1 significa velocidad de decisión, después de la cual ya no hay pista suficiente para abortar. Luego, VR velocidad de rotación. El piloto tira suavemente del control, el morro se levanta, el ángulo de ataque, aumenta dramáticamente, la sustentación supera al peso y las ruedas abandonan el suelo. El avión está volando. El tren se retrae para reducir resistencia. Los flaps se retraen gradualmente. El avión sube inicialmente a unos 1500 pies por minuto. A medida que asciende el aire, se vuelve menos denso. Menos moléculas significan menos sustentación por velocidad. Entonces el avión debe ir más rápido para mantener la misma sustentación. Pero también hay menos resistencia, así que los motores trabajan más eficientemente. La altitud de crucero típica está entre 10.000 y 12.000 metros, donde se encuentra el punto óptimo entre eficiencia y velocidad. A esa altura el avión vuela a aproximadamente 850 km por hora respecto al suelo. Dentro de la cabina los pasajeros están cómodos a presión, equivalente a 2.000 metros de altitud. Fuera la temperatura es 50 grados bajo cero. El piloto automático controla la ruta comunicándose con satélites GPS y estaciones terrestres. Si encuentran vientos favorables de cola, pueden aumentar la velocidad respecto al suelo hasta 1.000 km por hora, ahorrando combustible y tiempo. Durante vuelos transatlánticos largos, el avión puede subir gradualmente conforme se vuelve más liviano al quemar combustible. Para aterrizar el proceso se invierte cuidadosamente. Los controladores aéreos dirigen el descenso. Los pilotos reducen potencia. El avión desciende gradualmente unos 600 metros por minuto. A unos 30 kilómetros del aeropuerto, extienden los flaps aumentando sustentación y resistencia. Bajan el tren de aterrizaje. La velocidad se reduce progresivamente. En el momento final, justo antes de tocar pista, realizan el flare levantando suavemente el morro. Las ruedas traseras tocan primero. Los spoilers se despliegan matando la sustentación. Los reversores redirigen el empuje de los motores hacia adelante. Los frenos se activan. En segundos el avión pasa de 200 km por hora a velocidad de taxi. Entonces, ¿por qué no se cae un avión de 500 toneladas? Porque cada elemento está diseñado para convertir las leyes de la física en aliadas. Alas generando fuerzas ascendentes monumentales, motores produciendo empuje colosal, diseño aerodinámico minimizando resistencia, sistemas de control ajustando constantemente cada parámetro. No se cae porque la ingeniería humana aprendió a bailar con la gravedad, usando las mismas reglas del universo. Y ahora que conoces estos secretos, cada vuelo será una experiencia completamente diferente. Déjame en los comentarios qué descubrimiento te sorprendió más y suscríbete para seguir explorando el fascinante mundo de la aviación.